En Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Suena sencillo la frase así, tranquilita, pocas palabras, bien elemental, ¿verdad? Pues la verdad es que si se pone a analizar esta frase cumple con todas las preguntas indispensables para una buena investigación. Y esas preguntas son el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Muchas veces no pensamos en todas estas preguntas, pero si pensamos, a ver, ¿cuándo? En el principio. Ahí está, en el principio. El cuándo ya está. ¿Quién? Dios. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? Creó los cielos y la tierra. Pero al hablar de los cielos y la tierra, al hablar de los cielos está hablando del espacio. Y al hablar de la tierra está hablando de la materia. Ya estamos hablando ya de cosas más científicas, o sea, no estamos hablando de palabras así en el aire o muy etéreas o muy espirituales, no, estamos hablando de cosas firmes. ¿Cómo? Bueno, el cómo no está en ese versículo, pero en el versículo, en el capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos dice que fue con su palabra. Y dijo Dios, hágase, ¿verdad? Entonces, el cómo también lo está respondiendo. ¿Dónde? Esa parte ya está un poquito más difícil. ¿El dónde? No había un dónde antes. No existía nada, no existía el espacio, no existía nada. El dónde se creó en el momento en que Dios dijo, hágase. En la presencia de Dios existió el dónde. Ahora, el por qué. El por qué se los voy a dejar de tarea y eso lo van a encontrar leyendo toda la Biblia. El por qué está hablando acerca de nosotros, de nuestra salvación, de nuestra redención, desde el principio hasta el fin. Ese es el por qué. Vamos a ver esto un poquito más desglosado, porque ahorita Raúl mencionó, aquí hay ciencia. Les voy a demostrar que de verdad sí. Y nos da respuestas más claras que a veces los mismos libros de ciencia o las enciclopedias. Ahí está un dibujo igual, muy elemental, de qué pasó en cada día de la creación. El primer día nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esto en un concepto más científico, más amplio, quiere decir que creó el cosmos. ¿Esto qué incluye? Bueno, incluye la materia, el espacio, la energía y el tiempo, que son las cosas básicas que componen el átomo. Ahora, si nosotros vamos a cualquier libro científico y buscamos la definición de cualquiera de estas, depende de las otras. Es decir, para definir espacio tenemos que hablar de materia y de tiempo y cosas por el estilo. Entre más avanzado ese libro, más involucra los otros conceptos. Si hablamos de energía, nos va a hablar acerca del espacio y la materia. Si hablamos inclusive acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, ahí está comprendida en estas palabritas. El átomo es una cosita increíblemente diminuta, de la que está hecho absolutamente todo lo que existe, que es material. Y el átomo precisamente está hecho de materia, de espacio y de energía, y se mueve en el tiempo. Y esto es lo que Dios hizo el primer día. La Biblia nos dice que Él hizo lo visible a partir de lo invisible. Si nosotros usamos nuestra mente y lo entendemos correctamente, nos está hablando precisamente de que todo lo que nosotros podemos ver y tocar en este mundo está hecho de estas partículas pequeñas e invisibles que son los átomos. Ahora, también nos dice que en el primer día Él creó la energía. Cuando nos habla que Dios dijo, hágase la luz, nos está hablando de que Él transfirió toda su gloria al espectro electromagnético, ¿sí? Su poder, la energía propia de Él,
la convirtió en una energía que pudiera funcionar y a su vez energizar al mundo. El átomo es la verdadera máquina que los científicos han estado buscando todos estos siglos, esa máquina de movimiento perpetuo. Está en sus narices, pero no la ven. Es la única maquinita que todo el tiempo está moviéndose y no tiene una batería, no tiene un enchufe. ¿Cómo es que el átomo todo el tiempo, perpetuamente está en movimiento? Y hay átomos en la Tierra que existen desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo puede ser esto? Pues precisamente, también Hebreos 1, del 1 al 3, nos habla todo esto y nos dice que Él sostiene todo con la palabra de su poder, con esa gloria que Él vertió, con ese poder que todavía sigue sosteniendo al universo. Por eso los átomos se mueven y por eso el ser humano no ha logrado jamás una máquina de movimiento perpetuo. Nosotros no tenemos ese poder, ni hay ninguna manera que lo podamos generar. Entonces empieza a darse forma en nuestra mente a qué se refiere verdaderamente cuando Génesis, en el principio, Génesis 1, nos empieza a decir qué es lo que sucedió en cada día. Podemos ir viendo entonces cada una de estas cosas y a qué se refiere ya desde un plano científico. El segundo día, Él creó la atmósfera y la corteza terrestre. Es donde empieza a separar. Al principio Él crea todos los elementos necesarios y entonces les empieza a dar forma, empieza a separar, empieza a acomodar, empieza a hacer cosas que sirven de base para lo que viene al día siguiente. El tercer día, Él separa la tierra de los mares y empieza a haber plantas. El cuarto día pone las lumbreras y aquí es interesantísimo porque si se fijan, hasta este día es creado el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, desde el primer día ya había luz. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? La luz. Y Jesús estaba desde el principio. Entonces no nos tiene que sorprender para nada. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la Nueva Jerusalén? Va a estar alumbrada por la luz del Señor. No va a haber necesidad de otra fuente de luz. Entonces podemos ver que efectivamente esa luz del primer día no es generada por el sol, la luna y las estrellas. Es generada por el Señor mismo. Por eso les hablaba de ese espectro electromagnético que en su parte visible y en su parte no visible ya está ahí desde ese primer momento. Ahora, en el quinto día nos dice que crea la vida acuática y las aves. Y aquí me estoy yendo rápido porque en los siguientes temas vamos a ver por ahí un poquito más desglosadas algunas cosas. Y el sexto día crea los animales terrestres y al final crea al hombre. Al hombre refiriéndonos a varón y hembra. Génesis 1 nos habla acerca del orden en el que Dios creó y nos dice qué hizo en cada día. Génesis 2 no es un relato que se contrapone ni que nos sale aquí con otra historia diferente, porque muchas veces esa es una objeción que hacen respecto a esto. Génesis 1 establece el orden y Génesis 2 se regresa y nos da los detalles enfocando únicamente en el ser humano, que era la parte más importante para Dios. Entonces complementa el relato que nos hace Génesis 1, no lo contradice, lo complementa perfectamente y nos da todos los detalles que no nos dio Génesis 1. Y entonces ahí vemos con qué cuidado, con qué esmero Dios creó al hombre y le dio cosas especiales, le dio un lugar en donde vivir, le dio compañía, le dio alimento, creó a la mujer, los hizo al uno complemento del otro perfecto, los dos lo entendieron. Ahí es donde Dios creó el matrimonio, creó
la idea de la familia, creó una cantidad impresionante de cosas que a veces nos pasan por alto, nada más leemos de corridito. Sobre todo si cada año decimos, este año sí voy a leer toda la Biblia, y empezamos Génesis, y llegamos Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis... y ya para abril apenas vamos por ahí por Génesis 10. ¿Qué pasó con el resto? No se apuren, no es necesario leerla toda en un año, es necesario que lo que estamos leyendo de veras le estemos poniendo atención y ahí estemos buscando los tesoros que Dios tiene para nosotros. No importa dónde empecemos, no importa cuánto tiempo nos tome, pero sí hay que estarla leyendo. Pero cuando la leemos hay que tratar de ver todas estas cosas hermosas que Dios nos está presentando allí. Y el séptimo día nos dice que Dios, después de ver que su creación era en gran manera buena, Él descansó. Aquí es interesante notar que el idioma hebreo batalla para los superlativos. Es decir, cuando quiere decir que algo es bueno, dice en gran manera bueno, quiere decir era increíblemente, absolutamente, supremamente bueno, pero el hebreo no tiene las palabras para decirlo. Pero cuando Dios termina, así es como califica a su creación. Prácticamente dice, esto es perfecto. Es decir, la creación terminó siendo justa y exactamente como Dios quería que fuera. Cada una de las cosas que Él hizo en cada uno de los días era exactamente lo que Él esperaba que fuera. Y aquí vamos a ver más claramente el increíble orden, la increíble inteligencia y la manera en la que Dios siempre provee todo antes de que se necesite y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Si se fijan, de este lado tenemos lo que Dios hizo los primeros 3 días. Es la provisión de Dios. Él estaba poniendo los lugares y las cosas necesarias para lo que posteriormente lo iba a llenar. El primer día ya había los cielos y la tierra, que lo iba a llenar. Los cielos lo iban a llenar los astros, que hizo el cuarto día. El segundo día preparó la atmósfera y la corteza terrestre. El quinto día puso la vida acuática y los aves, los que iban a llenar esos espacios. El siguiente día ya estaba la tierra, los mares y las plantas, es decir, el alimento estaba antes de que hubiera una sola criatura que necesitara comer. ¿Cuántas veces nos ha pasado cuando saliendo de la iglesia llegamos, invitamos a algún hermano o a la familia para que vayan a comer a la casa y de repente le decimos a los hijos, ve, córrele a la tortillería, tráete tortillas y tú, hijo, ve y a la tiendita de la esquina y te traes el refresco? Nos ha pasado muy seguido, que vamos a hacer una reunión, una fiesta, una pequeña convivencia y algo nos falta. A Dios no le falta nada. El Dios programó todo al grado de que lo que iba a ser ocupado ya construyó el lugar donde se iba a poner. Es como si nosotros dijéramos, vamos a comprar libros. Bueno, primero pongo el librero antes de comprar los libros. Y creo que nosotros lo hacemos al revés. Primero compramos libros, nos llenamos de libros y luego decimos, ¿y dónde los voy a poner? Ah, pues hay que comprar o hacer un librero. ¿Sí, verdad? Dios no. Dios es bien coherente, sabe cómo va a hacer las cosas y las prepara para que no tengamos que batallar. A veces sentimos que Dios es lento y hace todo al 5 para, ¿verdad? Le estamos pidiendo a Dios de que, por favor, Dios, queremos esto o necesitamos esto, y Dios se tarda en contestarnos. A veces lo sentimos así, pero la realidad no es cierto. Dios tiene todo planeado. Y cuando realmente analizamos todas las cosas que hemos vivido y cómo ha sido nuestra vida en retrospectiva, nos damos cuenta que si Dios nos hubiera dado algo antes de tiempo, en lugar de dar un beneficio, hubiera sido un problema. Por ejemplo, si a mí un hijo de 3 años me pide una navaja y se la doy, le voy a dar un problema porque se va a cortar con esa navaja. Pero si mi niño
de 18 años me pide una navaja, se la doy, le digo, ya rasúrate. Ya es una necesidad. Entonces, a los 3 años es un problema, a los 18 años es una bendición. ¿Se tardó este papá en darle? ¿15 años se tardó en dárselo? No, era el momento perfecto, en el lugar perfecto, para la persona perfecta. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Y si nosotros sabemos y entendemos que es la forma en que actúa Dios, los problemas y nuestras peticiones los vamos a ver de una forma diferente. Si le pedimos a Dios algo y en ese instante no me lo da, yo le puedo decir, gracias Dios porque no me lo has dado, porque yo sé que mi vida la pongo en tus manos y tú eres el creador perfecto y puedes tener el orden perfecto para mí. Y si no me das algo en este instante que yo quiero, es por algo. Yo lo digo por experiencia. Hace algunos años me quedé sin trabajo. Gracias a Dios me quedé sin trabajo porque pude terminar mi maestría. Estaba estudiando la maestría y estaba bien difícil trabajar y estudiar. Me quedé sin trabajo alrededor de 6 meses, que me permitió terminar y terminar bien, gracias a Dios. Obviamente uno está preocupado y le dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y demás, y le decía, Señor, yo quiero un trabajo. Y de repente sale la oportunidad de buscar un trabajo en una muy buena empresa de aquí de San Luis. Y yo decía, Señor, yo quiero entrar en esa empresa porque pagan bien y mira, está muy bien la situación y yo quiero en esa. Y mira, ya me llamaron, ya voy a llevar el currículum. Y ya llevé el currículum, me hicieron las entrevistas, hablo con la gente y dicen, no, sí, tú estás muy bien, creo que eres el mejor candidato. Y yo estaba bien contento y le decía, Señor, sí, esa es, mira. Y gracias Dios porque tú me la vas a dar. Y no me la daban, y no me la daban, y no me la dio. Y yo de repente decía, híjole, Dios, te equivocaste. Esa era la buena. Esa era la buena, mira, pagan bien y está muy bien la situación y demás cosas. Pues no me la dio. Me dio otra. Desde que hace 18 años me la dio y sigo trabajando allí. Gloria. Y después, dentro de nuestra empresa, trabajando, entrevistando a una persona para un trabajo dentro de nosotros, descubrí que él venía de la empresa de donde yo quería entrar. Y le pregunté, oye, ¿cómo estuvo esta cosa? Y ya me dice, no, pues mira, es que tuvimos un problema, hubo una situación interna muy mala, donde hubo ahí algunos malos manejos, y entonces todo un departamento fue echado fuera, caramba, era el departamento donde yo iba a entrar. Y Dios evitó que yo entrara a un lugar donde iba a haber un problema meses después, y que me iba a afectar. Y a veces es más difícil, después de haber entrado a un trabajo, que te vuelvan a correr inmediatamente, porque ya nuestro ser a veces se siente y frustrado, decir, híjole, algo traigo mal yo, aunque sea no cosas tuyas. Pero Dios no se equivoca. Dios hace las cosas correctamente y Él ve más adelante. No, nuestra vida es como un cuadro. Nosotros estamos pintados en ese cuadro, pero nada más vemos el pedacito de pintura que está a un lado de nosotros. Dios ve todo el cuadro completo. Sí, amén. Ahora, con esto entendemos por qué Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Mucha gente dice, es que ahí ya había llegado Satanás y ya había destruido todo lo que Dios había empezado a hacer y ya había hecho de las suyas, pero no es cierto. Porque continúa el relato de Génesis 1 diciéndonos después de cada día, y vio Dios lo que había sucedido en ese día y era bueno. Entonces, analizando las palabras que dice aquí, desordenada y vacía, en realidad se refiere a que como había creado los bloques, por así decirlo, con los que iba a construir lo demás, todavía no tenían la forma correcta, y precisamente esta tabla nos ayuda a entenderlo. Sí, todavía necesitaba separar unas cosas de otras, acomodar bien, para entonces poner los habitantes que iban a ocupar esos espacios. Es más o menos como cuando nosotros vamos a armar un rompecabezas, ¿y qué hacemos? Volteamos la caja y vemos, y es un desastre, y ahí están las 550 piezas. ¿Y quiere decir que eso es algo que no sirve? No.
Quiere decir que todavía no hemos empezado a encontrar las esquinitas y las que van en las orillas y acomodarlas, y cuando terminamos vamos a tener la imagen del rompecabezas y nos vamos a divertir y entretener muy padre, y está bien todo. No quiere decir que está mal, no quiere decir que vino un enemigo y destruyó algo, sino que ahí está cada una de las piezas necesarias para terminar algo bueno. Entonces es más o menos como si nosotros vamos y compramos un acuario todo equipado, y lo vamos llevando a casa, y entonces traemos las piedritas, y traemos las plantitas de plástico, y traemos el filtro, y todo lo que se va a ocupar para nuestro pececito lo traemos en el acuario, y claro, en el carro viene haciendo esto, y viene haciendo esto, y cuando llegamos a la casa todo está patas para arriba. Pero ahí está todo, está el espacio y está todo lo que va a necesitar nuestro pececito. Entonces lo único que tenemos que hacer es acomodar, poner todo como debe de ser, quitar el plástico, quitar las cajitas de cartón, y entonces podemos tomar nuestro pececito y meterlo a nuestro acuario. Entonces esa es la idea de desordenada y vacía. Son palabras que usa Dios también en Isaías, y cuando habla ahí de desordenado y vacía dice que hizo la tierra para ser habitada. Entonces nos está confirmando que la intención de Dios al hablar de desordenado y vacío era esto, y no que había habido un caos antes. Entonces esto nos demuestra que realmente la actividad de Satanás inició después de la creación, es decir, entre Génesis 2 y Génesis 3, no al principio de Génesis 1. ¿Sí? Entonces eso también nos ayuda a entender muchas otras cosas y acomodar otras cosas que a veces nuestra mente trae un poco de dudas de cómo sucedió. Pero hay otros pasajes en la Biblia, en Ezequiel y en Isaías, que nos hablan de que Satanás era al principio un ángel bueno, un ángel glorioso, y fue hasta después que se enorgulleció y cayó. Entonces durante la creación era ser que también Dios había declarado bueno en gran manera, y fue hasta después que en su voluntad Él decidió tomar el lugar de Dios, y ahí es donde cayó y donde no tuvo lugar a arrepentirse, y por lo tanto Él perdió para siempre una oportunidad de regresar a la presencia de Dios correctamente. Bendito sea el Señor, que nosotros, aunque hemos caído, nosotros sí tenemos esa oportunidad. Gracias a Dios. Entonces, eso nos ayuda a entender cosas inclusive acerca de ese enemigo, y también entender que Él es una criatura creada, que de ninguna manera está a la altura de Dios. A veces también estos conceptos de la nueva era nos confunden un poquito, porque empiezan a meter, por ejemplo, el famoso yin y yang, y dicen que el mal y el bien son iguales y nada más opuestos. No es cierto. El bien, que es Dios, es eterna e infinitamente mayor que el mal. No hay comparación, y nosotros estamos del lado del que gana. Ahora, también la Biblia nos da un excelente marco de referencia respecto al tiempo. Aquí ya vimos que nos da toda una serie de conceptos científicos respecto a la formación de lo que es todo lo material en nuestro universo. Pero también nos habla acerca del tiempo. El tiempo también, así como Raúl mencionaba que el dónde arrancó allí, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el tiempo también. Dios es eterno, Él no está limitado por el tiempo lo creó para nosotros. Nosotros somos lineales, nosotros tenemos un principio y tenemos un final. Dios no tiene principio ni final, entonces el tiempo es nada más para nosotros, solamente nos rige a nosotros. Y como Dios quería que tuviéramos correctos y claros los conceptos, desde aquí nos los puso y nos dio el marco de referencia. Y desde el primer día nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Esta palabra día en hebreo es yom, y se menciona 2301 veces en el Antiguo Testamento. Y siempre que viene junto a un número o una cantidad, quiere decir
día de 24 horas, sin excepción. El único lugar en el que no es cuando dice en los días de fulano, pero ahí tiene la misma excepción que para nosotros. Nosotros decíamos en los días de mi abuelito, ahí sí es un periodo sin definición. Pero el resto del tiempo, cuando nosotros hablamos de día, nos referimos a 24 horas. Entonces, cuando nos dice que Dios hizo los astros, y nos dice más que nada, ¿para qué los hizo? Dice que los hizo para marcarnos. Bueno, ahí dice día y noche, sí. Para días y años, estaciones, días y años. Entonces tampoco podemos decir que es que no había una definición de la palabra año y entonces día pues podía querer decir cualquier cantidad de tiempo. No es cierto, Dios está hablando estaciones, días y años. Es decir, los astros van a darnos un reloj astronómico. Y en realidad, aunque ahorita tenemos el reloj atómico, ¿saben que ese va perdiendo exactitud y lo tienen que ajustar de acuerdo al reloj astronómico? Nos da la idea de que el reloj atómico es el más exacto absoluto de todo el universo. No es cierto. El movimiento de los astros es más exacto todavía. El reloj que Dios nos dio desde el principio es el mejor que existe. Y el otro se tiene que ajustar. Y se han tenido que hacer varios ajustes desde que se está utilizando el reloj atómico. Entonces realmente lo que nos marca mejor el tiempo es el reloj que Dios nos dio. Y ese reloj nos marca días, que desde aquí Dios establece que son la tarde y la mañana, hacen un día. Es decir, 12 horas más 12 horas, 24 horas, es la definición de un día. Y estamos recalcando mucho esto porque a veces hay personas que dicen, no, es que Dios está utilizando la evolución y a lo mejor los grandes periodos de tiempo fue el día que Dios utilizó. O sea, a lo mejor ese día no era de 24 horas, sino de una era completa, o de cientos de años, o miles de años, o millones de años. No, no es posible, porque simple y sencillamente Dios creó las plantas y al día siguiente creó el sol, ¿verdad? Y ustedes saben, si es que se acuerdan cuando estaban niños y en las escuelas pidieron que pusieran la semillita de frijolito, el vasito con su algodoncito y a ver cómo crecía y demás. Y nos hacían la prueba de ponla al solecito y hay otra ponla abajo de tu cama o escóndela en el closet. ¿Para qué? Para que viéramos que con el sol podía crecer mejor que con el que no estaba con sol. Si ese día eran de miles de millones de años, las plantas se hubieran muerto porque no había sol y necesitan el sol para vivir. Y el sol se creó al día siguiente. Si ese día siguiente era de millones de años, no hubiera plantas, no hubiera habido vida. Ahora, el tiro de gracia para esta idea de que tal vez los días de la creación eran de otro largo, es cuando Dios da los 10 mandamientos. Cuando habla acerca del día de reposo, Él dice que Él estableció el patrón de trabajar 6 días y descansar 1 en la creación. Entonces, si realmente esos días hubieran sido de miles o de millones de años, pues querría decir que nuestro domingo debería de durar algo así como mínimo 1.000.000 de años, ¿no? Y no es cierto, no dura tanto. Pero ahí vemos entonces que realmente todo lo que Dios estaba manejando respecto al tiempo era para nosotros y a nuestro favor. Y precisamente la semana de 7 días, de 24 horas, se estableció desde Génesis 1 y Dios lo ratifica perfectamente en Éxodo 20 cuando da los mandamientos y dice 6 días trabajarás y 1 día va a ser de reposo, igual que yo descansé ese día. Entonces ahí vemos que no hay vuelta de hoja, que esos días eran de 24 horas. Ahora, hay países como comunistas, como el caso de Rusia, que no creen en Dios
y que intentaron cambiar las semanas, a hacer semanas no de 7 días, ni horarios corridos. No sé si quieres explicar más al respecto. Sí, porque pues ellos decían, espérame, esa semana de trabajar 6 días y descansar 1, pues esa viene de la Biblia y nosotros no queremos nada que ver con religión, así que vamos a hacer otro plan diferente y vámonos por números exactos como dieces. Entonces vamos a trabajar 9 días, descansamos 1. No funcionó. Dijeron, bueno, ok, es que sí era muy largo. 5 y 1, no funcionó. 3 y 4, no funcionó. No importa qué combinación hayan intentado, y esto se ha intentado en distintos momentos de la historia, pero especialmente con los países socialistas, nada funciona, excepto la semana de 7 días como Dios la estableció. Y de hecho, la mayoría de las cosas en la creación funcionan a partir de la idea de 7 días. Los periodos de gestación de casi todos los animales son por semanas. Los perros, 63 días. Los pollitos, 21 días. Y si todo esto son números divisibles por 7, es decir, estamos basados en este tiempo que Dios estableció desde la creación. No podemos negarlo, que inclusive la biología está programada de acuerdo a este reloj que Dios proporcionó desde el principio. Entonces, podríamos decir que, de acuerdo con la Biblia, más o menos la creación tiene alrededor de unos 6,000 años. Y estoy redondeando números, ¿verdad? Pero más o menos unos 6,000 años. ¿Y por qué digo que son más o menos como 6,000 años? Porque si leemos la Biblia a veces sentimos que es aburrida porque trae muchos números que ni entendemos ni para qué sirven, ni nada, ¿verdad? Y sobre todo cuando empezamos a ver las genealogías. Fulanito, hijo de Menganito, que tuvo hijo de Perenganito, y ellos dicen, hay una lista completa, toda la página nomás para sacar una sola familia. ¡Qué aburrido! Y bueno, ya nomás se fueron rápido de Fulanito, hijo de Menganito. Al principio empieza, Dios creó a Adán, más o menos a los 100 años Adán tuvo a su hijo. Adán vivió alrededor de 900 años y su hijo vivió alrededor de 900 años, y así se va yendo. Si nos vamos viendo las cronologías y empezamos a analizar cuándo nació Adán, cuánto tiempo vivió, cuándo nació su hijo, cuánto tiempo vivió, cuándo nació el hijo de su hijo, nieto de Adán, y se va yendo, podemos sacar un periodo exacto de tiempo desde el inicio hasta nuestros días, y es más o menos como 6,000 años. Entonces, por eso decimos que realmente no tenemos los miles de millones de años que dice los libros de evolución que tenemos, sino más o menos alrededor de 6,000 años. Ahora, eso lo vamos a demostrar científicamente más adelante. Ahorita estamos diciendo qué es lo que propone la Biblia, y luego vamos a ver qué es lo que propone la evolución, y luego vamos a demostrar que la evolución no tiene razón en nada de lo que dice. Ok, entonces más o menos desde la creación hasta nuestros días, aproximadamente unos 6,000 años, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Si nos empezamos a poner a estudiar y ver los libros de historia, la historia nos dice que más o menos las civilizaciones más antiguas fueron los sumerios, los egipcios, y nos dice que la civilización egipcia fue creada más o menos en el 3100 a.C. Eso equivale más o menos a unos 5,100 años desde los egipcios hasta nuestra época. Más o menos concuerda con los 6,000 que acabamos de decir yo, ¿verdad? Los sumerios, los mesopotamios, igual, desde el 3100 a.C., 5,100, 5,500 años desde la creación. Los chinos, más o menos ahí hablaban de 3,000 a 4,000 años antes de Cristo. Bueno, ya son 4,000 años antes de Cristo, estamos hablando más cerca de los 6,000 años, o sea, seguimos igual en los 6,000 años. Los fenicios, la civilización minoica, los hititas, los olmecas, cada civilización ahí está marcada por un periodo de tiempo que no pasa a nuestras épocas actuales de los 6,000 años. Eso quiere decir que el ser humano no tiene más de 6,000 años, por lo menos no en los restos arqueológicos, en los inventos o en las civilizaciones como nos los han dado y nos han enseñado.
En cuanto a los inventos y descubrimientos, la historia nos dice que el uso del cobre más o menos tiene unos 5,000 años. Eso quiere decir que a nuestras fechas el cobre es alrededor de unos 7,000 años de creado. Si vemos la Génesis 4:22, ahí nos dice que Tubal-Caín era un artífice del bronce, era un metalúrgico, él ya trabajaba los metales. Un nieto de Adán ya trabajaba los metales. Y aquí la historia nos dice que más o menos tiene como 7,000 años la metalurgia. ¿Concuerda? Oh, ¿por qué será? La ropa, 6,000 años. La cerámica, 7,000 años. La agricultura, 8,000 años. Bueno, ahí se fueron un poquito más. 6,000, pero a nuestra fecha son 8,000 años más o menos a nuestra época. 6,000 años a nuestra época la doma de caballos. O sea, todo más o menos anda entre los 6,000, 7,000 años de antigüedad. ¿Qué es lo que nosotros decimos que la Biblia dice que tiene la creación? 6,000 años. En Génesis 4:2 nos habla de la agricultura. Dios le dice a Caín: ya no vas a poder estar en un solo lugar por lo que hiciste a tu hermano de haberlo matado. Vas a ser un nómada, viajando de un lado para otro. Y antes, ¿qué hacían? Agricultura. Música. Jubal en el 4:21 era músico. O sea, desde el principio ya Dios nos estaba enseñando en la Biblia que todos estos descubrimientos y todas estas actividades se estaban creando. Y la historia nos da evidencias de que realmente sí tienen más o menos 6, 7,000 años la creación de todas estas cosas. Más allá de 6,000, 7,000 años, no hay restos, no hay datos. Son conjeturas, son ideas, son pensamientos. Y con eso vemos que lo que propiamente los libros manejan como historia es lo que está comprobado, es cuando hay escritura, es cuando hay evidencia concreta. ¿Y qué nos dicen los libros? Antes de eso todo se llama prehistoria y ahí pues no sabemos nada porque no hay nadie que nos dé ningún testimonio y pues no sabemos muy bien interpretar lo que hay, etcétera. Pues ¿a qué le vamos a creer más? ¿A la Biblia que nos dice las cosas así fueron con un testigo que estuvo allí, o una bola de humanos que ni siquiera saben qué están diciendo y que solamente se basan en el libro de alguien más, que se basan en el libro de alguien más, que se basan en el libro de alguien más, que se basa en el libro de alguien más, que se basa en lo que a él se le ocurrió inventar porque le parecía una historia muy buena porque era diferente de lo que decía la Biblia? Precisamente ahí es donde entramos a ver qué es lo que nos dice la teoría de la evolución.